¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso desde Bogotá. Bienvenidos. En el programa de hoy analizamos el panorama electoral rumbo a las elecciones presidenciales de Colombia del 27 de mayo con el politólogo Ariel Ávila. Ariel Ávila, una cálida bienvenida al programa. Jorge, un gusto conocerlo y muy amable por su invitación. Muchas gracias. Gracias a ti, Ariel. Tú has escrito, y leo textualmente, en Colombia 54 familias han gobernado al país en los últimos 120 años a través de los partidos tradicionales liberal y conservador. Las mismas familias de siempre han gobernado a Colombia. Y te pregunto, ¿qué está sucediendo en esta elección presidencial? Nosotros tenemos una dinámica partidista típica del siglo XIX entre liberales y conservadores con algunos cambios. Y así venía siendo los últimos 120 años. El abuelo, el actual presidente, fue presidente. El abuelo de un candidato, Germán Vargas Lleras, fue presidente. Pero con el proceso de paz, esto cambió. Estas son unas elecciones atípicas. Siempre sabíamos quiénes iban a segunda vuelta. Hoy hay 4 candidatos con opciones. ¿Quiere decir que habrá segunda vuelta? Seguramente, casi seguro al 90% habrá segunda vuelta. Está claro que el candidato del uribismo, Iván Duque, está en segunda. La pregunta es, ¿quién de los otros 3 pasa a disputar ese balotaje? ¿Cuáles otros 3? El otro es Gustavo Petro, que está en la izquierda, Sergio Fajardo, que está en el centro, y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que también es de una derecha muy fuerte. También, tú has dicho, en esta campaña presidencial nada extraña, dices tú. Alianzas de todo tipo, discursos y prácticas contradictorias y hasta negociaciones secretas entre políticos se han comenzado a saber. ¿Qué singularidad tiene todo esto? Aquí hay básicamente 2 grandes bloques. En la derecha, Iván Duque y Germán Vargas Lleras se disputan cada político corrupto uno a uno. Por ejemplo, le doy este dato. Un exgobernador de un departamento del norte del país acusado o condenado por múltiples homicidios y por relaciones con narcotraficantes está apoyando a Iván Duque y se están disputando eso con Germán Vargas Lleras. Y luego el otro bloque es Petro y Fajardo, que se disputan el voto de opinión y como ese sentimiento de rechazo a esa vieja política. Es increíble esto que está pasando, Jorge, en Colombia en este momento. ¿Quién gobierna en Colombia en realidad? ¿Gobierna el gobierno o gobiernan ejércitos que controlan territorios absolutamente controlados, en definitiva, por el tema del narcotráfico, que incluso tienen conexiones con el extranjero? Es decir, ¿quién tiene realmente el poder en Colombia? Mire, Jorge, nosotros tenemos 1.122 municipios. Hoy tenemos problemas de seguridad en 76, muy delicados. La frontera con Ecuador, con la muerte de los 2 periodistas y el conductor, o el tema de la frontera en Venezuela. Pero son solo 76. Cuando estábamos en conflicto armado, teníamos casi 250 municipios con problemas de violencia. Hoy estamos mucho mejor, pero los niveles de incertidumbre electoral frente a la implementación de los acuerdos de paz están llevando a esta situación que parece un desgobierno, lo que se vive todo este año y seguramente de aquí a que se posicione el nuevo presidente el 7 de agosto. ¿Puede haber fraude? Yo tengo mucho miedo. Nosotros en la Fundación Paz y Reconciliación hicimos una investigación de las elecciones del 11 de marzo y descubrimos que hubo un mega fraude donde casi el 10% del Senado pudo haberse cambiado. Una elección reciente. Que fue el 11 de marzo, o sea, hace apenas mes y medio que fue las elecciones. Nosotros separamos las elecciones, Congreso va en marzo, presidente en mayo y segunda vuelta en junio. ¿Hay dineros del narcotráfico en esta campaña presidencial? No lo hemos detectado claramente. Lo que sí es que hay muchos dineros de la corrupción en esta campaña electoral. Los viejos caciques electorales que están apoyando a Vargas Lleras o a Duque están moviendo ríos de dinero para apoyar esas 2 candidaturas. Bueno, precisamente hemos tenido oportunidad de hablar con el candidato Gustavo Petro y él hizo una acusación muy lapidaria. Decía, el expresidente Álvaro Uribe, desde que dejó la presidencia, siempre ha apoyado a los candidatos que él propuso y siempre estuvieron regados de corrupción, tanto, dice él, el actual presidente Santos como el candidato Iván Duque. ¿Realmente es así? Mira, sectores del uribismo en este momento tienen más de 15 figuras presos o prófugos, muchos refugiados en Estados Unidos por temas de corrupción. El Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe, no parece un partido, parece un concierto para delinquir.
Bueno, precisamente Petro decía que en vez de Centro Democrático, que es el partido de Iván Duque, debería llamarse la oficina de la sucursal de Odebrecht. En este caso tenemos un exviceministro preso, tenemos casi 4 o 5 senadores involucrados en este escándalo de Odebrecht, y no hay que olvidar que el actual candidato Iván Duque estuvo en una reunión con Duda Mendoza, aquel experto en marketing político que lo financió Odebrecht, cuando fue la campaña de Oscar Iván Zuluaga en 2014. Y aún hay muchas cosas por explicar. Y justamente, ¿quiénes están financiando a cada uno de los candidatos, para decirlo muy brevemente? Básicamente, toda la industria rural latifundista está con Iván Duque. La mayoría de la industria urbana moderna está con Germán Vargas Lleras. Y hay muchos problemas de financiación en la campaña de Gustavo Petro y Sergio Fajardo, porque la cantidad de empresarios que donan a esas campañas es más bien poco. Si tú tuvieras que simplificar desde el punto de vista conceptual, ¿cómo se presentan las opciones que le ofrecen cada uno de los candidatos? ¿Cuáles ideas, cuáles propuestas entonces el electorado? Yo creo que aquí hay 3 grandes propuestas, 3 grandes bloques de propuestas. Está la campaña del miedo, que la representa Iván Duque y Germán Vargas Lleras. ¿Miedo a? Que es el miedo al castrochavismo, el miedo todavía a la guerrilla. Por ellos serían felices de que la guerrilla existiera todavía de las FARC, y es una campaña al miedo. Lo que dicen es, si no queremos volvernos como Venezuela o como Cuba, vote por nosotros. Quieren sacar a la gente literalmente a votar con el miedo. Al otro extremo está Gustavo Petro en la izquierda, que es el discurso de la desigualdad, el discurso de los olvidados y los marginados, aquellos que se cansaron de la pobreza y que sienten cierto odio por los ricos. Y en el medio, en el centro, está el discurso de Sergio Fajardo, que es un discurso de la esperanza y la anticorrupción. Esos 3 discursos salieron el 11 de marzo a votar en elecciones a Congreso, y van a salir ahorita el 27 de mayo seguramente a votar. Vamos a ver cuáles mueven más. ¿Esto es un concurso de ideas o es un campeonato de plata? Es un campeonato de plata y es un campeonato de mentiras. Las famosas fake news y las campañas negras es una cosa que ha invadido, que puede parecer normal en México, pero para nosotros es relativamente nuevo. Discursos de muchos ríos de plata y muchas noticias falsas. Y la plata llega no necesariamente de nivel oficial, o sea, puede haber entonces corrupción, puede haber narcotráfico. Plata viene de todos los orígenes. Hay mucho dinero privado en estas campañas que habrá que determinar su origen, pero lo cierto es que muchos candidatos están empeñando sus administraciones. Le doy este dato. De Germán Vargas Lleras se dice que no se sabe si él tiene las maquinarias o las maquinarias lo tienen a él, y por maquinarias entendemos todo este capital privado de políticos en las regiones y en lo local. Ariel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ariel Ávila, el politólogo, poniéndonos en perspectiva justamente el panorama electoral rumbo a las elecciones presidenciales de Colombia del 27 de mayo. Enseguida regresamos. Continuamos desde Bogotá analizando el panorama rumbo a las elecciones presidenciales de Colombia del 27 de mayo con el politólogo Ariel Ávila. Ariel, tú has dicho, en la actual campaña política se está jugando con fuego. Lo que hemos encontrado es que en estos niveles de polarización, principalmente las campañas de Duque y Vargas Lleras, jugaron a causar pánico. Incluso al candidato de las FARC, León o Timochenko, lo sacaron de la plaza pública. Al propio Gustavo Petro en la ciudad fronteriza de Cúcuta casi que no lo dejan hacer su acto político. Y hoy casi todas las campañas, a excepción de la de Fajardo y la de Humberto Lacalle, han tenido hechos de violencia. Este es un nivel de polarización que también es muy nuevo en Colombia. Los niveles de agresividad, las peleas en las familias se dan por doquier. En ese sentido también tú hablas del lenguaje soez. Claro, porque lo que hemos encontrado en esto, Jorge, y yo quiero llamar mucho la atención sobre esto, aquí lo que prima son los descalificativos. A Petro, por ejemplo, se le trata de castrochavista, comunista y de guerrillero de civil. A Duque se le trata de paramilitar, a Vargas Lleras de corrupto. Y los militantes de cada una de las campañas a eso juegan. Si usted viera un debate o después de un debate presidencial en las redes sociales, priman los descalificativos. Si tú tuvieras que elegir un tema, el que más divide en esta campaña, ¿sería cuál? La guerra y la paz. Colombia, desafortunadamente, como en los últimos 20 años, estamos otra vez condenados a que esta vez sea la última vez
en que la guerra y la paz van a poner presidente. No alcanzamos a superar ese proceso. Es decir, para un público que no necesariamente está familiarizado con la vida de Colombia, el presidente Santos firma acuerdos de paz que supuestamente ponen un punto final en ese capítulo de la vida de Colombia después de 60 años de las FARC. Sí, pero el gran problema es la implementación de esos acuerdos. Hay muchas medidas para democratizar la tierra, democratizar la política. Entonces, para las candidaturas, por ejemplo, de Duque, todo eso es llevarnos hacia Venezuela y favorecer a la exguerrilla de las FARC. Porque dicen que, por ejemplo, hay condiciones que imponen las FARC que no debería tener derecho a poner ningún tipo de condición. Ese es el argumento. Que en últimas el proceso de paz beneficia a las FARC. Pero lo que proponen es decir, que siga la guerra, que siga... Claro, entonces nos quieren mantener en el país del miedo. Es un poco lo que hizo Alberto Fujimori en el año 2000, que aunque ya no había sendero luminoso, él seguía con ese discurso para ganar. Entonces estamos entre eso, o nos devolvemos al país del pasado, o avanzamos hacia una nueva era. En eso estamos en política y eso es lo que se ve en las campañas. Y los candidatos que dicen hay que apoyar el proceso de paz, ¿qué argumento tienen para hacerlo? El proceso de paz crea 143 programas, proyectos, medidas legislativas. 129 son para la sociedad. Los candidatos que apoyan el proceso de paz sencillamente dicen, si implementamos, la que se beneficia es la sociedad, no ni la guerrilla, ni los territorios que eran de las FARC, sencillamente la sociedad. El fin de semana, dijo el presidente Santos, las negociaciones con el ELN, el segundo grupo guerrillero históricamente de Colombia, se iban a reanudar esta vez en La Habana, Cuba. ¿Cómo lees tú eso? Mira, yo creo que aquí con la guerrilla del ELN tenemos que buscar un cese al fuego bilateral que ojalá cobije el periodo electoral, 27 de mayo y 17 de junio con el balotaje o la segunda vuelta. Pero no se va a lograr nada más que eso. Dependerá del próximo gobierno y del ELN si se continúa la negociación o se rompe la negociación. Hoy todo parece indicar, aunque sea muy trágico esto que voy a decir, que casi ningún candidato continuaría con estas negociaciones. Ahora, ¿suena raro o no que un presidente, Juan Manuel Santos, gane el Premio Nobel de la Paz por ponerle punto final a la guerra y en realidad no se pudo ningún punto final? No, mira, yo lo que siento, Jorge, es que el presidente Santos y las FARC es un país que se acostumbró a la guerra. Años la historia hará justicia con Juan Manuel Santos y con Timochenko. ¿Qué pasa con el paramilitarismo? ¿Sigue existiendo hoy en día? Hoy tenemos estructuras privadas de seguridad que se venden al mejor postor y que funcionan como grupos paramilitares. Eso es el clan. Colombia no ha podido eliminar esa tragedia. Pero esta vez tenemos un gobierno que no está aliado con esas estructuras. Tenemos todavía políticos a nivel local, a nivel regional, pero un gobierno nacional que no tolera eso. Por eso hemos venido avanzando, pero también por eso se puede retroceder. Los críticos apuntan y señalan a Álvaro Uribe como, entre comillas, el inventor del paramilitarismo. ¿Cierto? No, Álvaro Uribe no inventó el paramilitarismo, pero gobernó con él y gobernó sus 8 años de presidente, del 2002 al 2004, 2006 al 2010. Ahí él gobernó. Pero ¿sabes cuál fue el hecho que hizo Álvaro Uribe Vélez? Que él gobernó con una bancada del 35% del Congreso que eligieron los grupos paramilitares. Hizo reformas como la ley de saneamiento rural, una ley que benefició el despojo paramilitar. Y fue tan grande, Jorge, que el jefe de la Central de Inteligencia de Colombia, Jorge Noguera, fue cuota de los paramilitares. Ahí hubo un cogobierno con la mafia y eso creo que hoy nadie lo puede negar. Colombia, según todas las instituciones internacionales, uno de los países más violentos del mundo. ¿Cómo lo explicas? No, seguimos siendo los más violentos. Tenemos una tasa de homicidio de 24 por 100.000 habitantes. Hace 10 años estábamos en 34 por 100.000 habitantes. Hoy hemos reducido la tasa 10 puntos gracias al proceso de paz. Por ejemplo, Brasil ya está en 27 por 100.000 habitantes, está por encima nuestro. Seguimos teniendo una violencia alta, pero estamos muy por debajo de lo que fue la peor tragedia que vivió este país. Gustavo Petro apunta como la causa fundamental de la violencia la desigualdad. Es un poco más complejo, Jorge. Yo creo que aquí hubo unos sectores que se beneficiaron de la guerra y que hicieron de la guerra un mecanismo para ganar propiedad
o ganar territorios políticamente. Entonces, aquí es más que desigualdad. Hay un tipo de violencia urbana que tú lo puedes explicar de la desigualdad, pero lo que fue el conflicto armado, eso fue una guerra por recursos. Y hay una relación que denuncian entre la violencia y el latifundio. La propiedad de la tierra juega un papel central en la vida de Colombia y la propiedad en pocas manos. Cuando fue la crisis económica en el año 2008 y 2009 en los Estados Unidos, le preguntaron al presidente de Benetton, ¿en qué invertimos si el sistema financiero está colapsando? Y él en broma dijo, en tierra, que de eso ya no fabrican. En Colombia la tierra significa poder y se ha hecho guerra a costillas de la tierra. Por eso hay mucha gente que no gusta del proceso de paz, porque sabe que si hay paz le toca devolver todo lo que se robaron. Y por eso esos ganaderos, esos palmicultores, esos latifundistas fondean la campaña de Iván Duque y Germán Vargas Lleras. ¿Para que todo siga como está? Para que nada pase, que esto sea como un borrón y cuenta nueva, sin ningún tipo de justicia, ni verdad, ni perdón, ni garantías de no repetición. Ariel, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos hablando con Ariel Ávila, estamos poniendo en perspectiva el panorama rumbo a las elecciones presidenciales de Colombia del 27 de mayo. Enseguida regresamos. Continuamos en Bogotá poniendo en perspectiva el panorama electoral rumbo a las elecciones presidenciales de Colombia del 27 de mayo con el politólogo Ariel Ávila. Ariel, ¿qué dicen las encuestas? Mira, las encuestas están en este momento divididas de la siguiente forma. Entre el 35 y el 39% el candidato de la derecha más radical, Iván Duque, del expresidente Uribe. Gustavo Petro está entre el 25 y el 31. Aquí hay 4 encuestadoras muy serias, son las que más o menos dan. Sergio Fajardo entre el 13 al 17. Fajardo viene subiendo las últimas semanas duramente. Y el vicepresidente Germán Vargas Lleras entre 7 y 11. Eso es. Sin embargo, aquí hay 2 fenómenos que hay que tener en cuenta porque el resultado puede cambiar. Por un lado, el señor Vargas Lleras aspira a que el voto de maquinaria de los políticos clientelistas le permita saltar al segundo lugar. Y por otro lado, la cercanía ya entre Petro y Fajardo va a decir mucho sobre quién puede pasar. Conclusión, claro está que el candidato de la derecha, Iván Duque, está en segunda vuelta. La pregunta es cuál de los otros 3 pasa con él. Otro elemento que me interesa saber cómo lo ves tú, cómo analizas. El papel, el rol, la influencia de los medios de comunicación hegemónicos que, de acuerdo a Gustavo Petro, están en manos de los 3 hombres más ricos del país, intervienen, interfieren, son protagonistas. ¿Cómo juega el rol de esos medios en cuanto a la posibilidad que esto sea una cancha que esté nivelada y sea un partido que sea realmente igual para todos? Mira, Jorge, yo en general creo que si bien algunas cadenas, programas, periodistas tienen preferencias, hasta el momento ha habido un acceso más o menos equilibrado. Gustavo Petro ha tenido, por ejemplo, enfrentamientos muy duros con algunos medios, pero ha ido a los debates y ha ido a las entrevistas y se le ha dado los espacios. Hasta el momento más o menos ha sido equilibrado. Ahora, obviamente, muchos opinadores han tomado partido y se están definiendo en este momento en sus columnas de opinión. Yo personalmente en mi próxima columna definiré por quién voy a votar. Ha sido difícil, pero no es una situación pues de encerrona y de gran choque contra un candidato, no. Pero sí es cierto que Petro no la ha tenido fácil. ¿Cuán interesado está el electorado colombiano en participar? Es decir, ¿tiene ganas de votar? ¿Está siguiendo de cerca? ¿Cuán activo o cuán proactivo está en todo esto? En las elecciones del 11 de marzo, nosotros esperábamos... La del Congreso. La del Congreso. Esperábamos 16 millones de votos. ¿De un total de cuánto? De 36 posibles votantes. Terminó votando 18 millones de personas, casi el 50%. Aquí se cree que va a votar entre 18 y 19 millones. Un promedio histórico 3 o 4 puntos más arriba de lo esperado. Que no estamos en el estado ideal, pero estas elecciones están sacando mucha gente a votar que nunca había votado. Si quiero ser escéptico, no solamente que no es el ideal, pero si un país vota solamente la mitad,
puede ser al menos preocupante. Muy preocupante, pero también, digamos, la contrarrespuesta es la siguiente. Ha sido nuestra tendencia histórica. Nunca hemos superado el 50%, hemos caído al 44%, porque siempre sabíamos quiénes iban a ganar, siempre se sabía. Esta vez no, va a salir más gente a votar. Precisamente hemos hablado con gente en la calle y la tendencia de algunas personas, no quiero decir que sea representativa de la voz de todos los colombianos, es ¿para qué salir a votar si es más de lo mismo? Son siempre los mismos que en definitiva nada va a cambiar, se reparten la torta, prometen y no cumplen lo que prometen. En realidad esto de democracia tiene poco. Jorge, nosotros tenemos un panorama como el resto del continente de descontento con ese mundo político. En eso creo que ningún país se salva en la región. Pero esta vez tenemos las elecciones más diversas en la historia de Colombia. Siempre se sabían los dos candidatos que se pasaban a segunda vuelta que eran del mismo establecimiento. Esta vez hay opciones muy diferentes. O sea, esta vez eso que te dice la gente no está pasando. Aquí sí vamos a escoger entre modelos de sociedad. Una cosa es la Colombia de Duque, otra la de Gustavo Petro, otra la de Sergio Fajardo. Independientemente de quiénes dos pasen y a una segunda vuelta, asumamos de que sí se va a dar una segunda vuelta. ¿Cómo podrían funcionar las alianzas? No, muy seguramente si pasa Petro y Duque, que es lo que está hasta ahorita, toda la derecha, todo el establecimiento, todas las élites irán con Duque y Petro la tendrá muy difícil de pasar. Pero si pasa Sergio Fajardo o Germán Vargas Lleras, seguramente Duque va a perder, porque la fuerza más grande políticamente, además del uribismo, es el antiuribismo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no Fajardo, siendo un discurso que podría ser más afín al discurso de Petro, no podría darle su apoyo o incitar o invitar a sus partidarios a unirse a la campaña? Jorge, a veces las cosas no son lo que son, sino lo que parecen ser. Y de Petro se quedó la imagen de que él es un populista de izquierda. Yo personalmente creo que no lo es, pero esa es la imagen que tienen muchos sectores sociales. Por eso un candidato como Fajardo no creo que lo apoye en segunda vuelta si pasa. ¿Por qué en América Latina ponerle la etiqueta a un populista de izquierda es más aceptado que un fascista de derecha? ¿Por qué ser fascista de derecha no tiene el mismo grado de condena a ser un populista de izquierda? ¿Dónde está escrito? Si viniéramos desde Marte y viéramos el planeta Tierra y dijéramos, ¿qué pasa a estos señores que viven allí? Los fascistas de derecha está bien y no se cuestionan. Los, entre comillas, populistas de izquierda, todos condenados y son en la lista negra, es el hombre de la bolsa. ¿Qué es lo que falla? La comunicación a nivel de que los tres hombres más ricos del país controlan el mensaje a través de los medios hegemónicos. ¿Es eso lo que falla? Jorge, aquí es un problema de comunicación. Le quiero dar este dato. Es decir, si 100 mensajes o 1000 mensajes de ser populista de izquierda es el pecado mortal, yo no escucho los 1000 mensajes que ser fascista de derecha es tan pecado mortal como uno y otro. No. ¿Dónde está fallando que no, en realidad, el partido no está nivelado? Que hay un fantasma que recorre acá y es que el establecimiento no quiere perder su poder. Pero en México. Es decir, entonces los medios de comunicación están en manos del establecimiento. Claro. Y le voy a dar este dato. Pero están en manos del establecimiento. Claro, obvio. Entonces, obviamente, van a condenar toda la vida, señalando con el dedo, los populistas de izquierda, como el malo de la película. Lo que cambie el statu quo lo van a señalar como populistas de izquierda, así no sean populistas y así no sean de izquierda. Todo lo que cambie el establecimiento. Y doña María, en el medio del país, ¿la tiene clara o la manipulan y que ya le han plantado la semilla que el populista de izquierda es el enemigo de la patria que le va a traer la expropiación y no sé cuántas cosas, y no se da cuenta que el fascista de derecha es la que la tiene sepultada, marginada y en la pobreza? ¿Eso la tiene clara el ciudadano común? Hoy no la tiene clara y no la tiene clara. Porque, Jorge, lo que tenemos es una campaña negra de asesores como el señor JJ Rendón, donde a doña María, en la mitad de la selva colombiana, le llega a su WhatsApp, son imágenes creadas por publicistas en puestos del marketing político negro que hacen y que no tienen ninguna regulación en Colombia. ¿A ti te parece preocupante? Claro, a mí me parece. Yo te voy a dar este dato, Jorge, perdóname esto, mire. Pinochet en su dictadura asesinó y desapareció a 3.100 chilenos. Y en la Argentina entre 10.000 y 30.000. En 8 años de gobierno Uribe, sin ser dictadura supuestamente,
más de 4.300 colombianos murieron en falsos positivos. Y 7 millones de desplazados. Pero aún así, hoy el uribismo tiene más del 50% de popularidad. ¿Por qué? No lo entiendes, o sea, racionalmente. ¿Porque el mensaje está controlado? Claro. No, pero no tanto por los grandes medios. Nosotros tenemos un problema y tenemos que discutir muy seriamente lo que circula en Twitter, en Facebook y en WhatsApp. Ahí tenemos los principales focos. Por último, Ariel, ¿a qué le estás poniendo tú más atención? No, yo creo que al tema de corrupción. Aquí se pierden casi 10 billones, o sea, miles de millones de pesos en corrupción. Si nosotros logramos tapar ese hueco de la corrupción, no necesitamos reforma pensional, no necesitamos reforma tributaria. Yo creo que Colombia ya superó el conflicto. Aquí viene un posconflicto delicado, con economías ilegales. Y ahora la gran meta es superar esta corrupción y entrar a la modernidad de discutir los temas centrales. Modelo de educación, modelo de desarrollo, modelo social. Pero necesitamos antes terminar de superar el conflicto y el tema de la corrupción. Ariel Ávila, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un honor, Jorge, conocerlo y estar en su programa. Muchas gracias.